El sol helado apenas se elevaba, coloreado por el horizonte. Los raros copos de nieve eran tan ligeros y aireados que parecía que no caían, sino que danzaban en la neblina helada. El silencio de una mañana de invierno era violado solo por los crujidos de las botas de fieltro y el ligero tintineo del equipo que Yegor llevaba a su cabaña junto al río. Allí, alrededor de la curva donde la corriente se ralentiza cerca de las orillas viejas, siempre picaba bien. Por la noche había preparado el gusano de sangre, revisado el equipo, limpiado el viejo barreno de su padre. Esas tareas habituales le proporcionaban una extraña paz, como si no preparase solo el equipo, sino que llevara a cabo alguna clase de ritual sagrado. Cada domingo, su único día libre, todo empezaba igual de oscuro. Se levantaba, alimentaba a los gatos y partía. Anhelaba esas horas de bendita soledad. La escarcha en las mejillas se colaba bajo el cuello de la chaqueta vieja, pero resistente que Yegor había comprado en otoño en la feria del pueblo. Durante 6 años de vida allí, la pesca invernal se había convertido en más que un pasatiempo. Sentarse sobre el hielo, rodeado por la blancura infinita, le daba la paz que necesitaba en su alma atormentada por la conciencia. Al sentarse en su pequeña silla plegable, empezó lentamente a armar su equipo. El aire helado irritaba sus fosas nasales y cada aliento se convertía en una nubecilla de vapor que de inmediato se fusionaba con la cristalina mañana silenciosa. El hielo crujía apenas audible bajo sus pies, igual que en la infancia, cuando su padre lo llevó a pescar en invierno. Entonces esos sonidos daban miedo. Ahora eran casi un arrullo. A lo lejos se oía el ladrido ahogado de los perros del pueblo. Seguramente habían olido una liebre que se atrevía a acercarse a las viviendas humanas. Yegor sonrió involuntariamente, recordando a sus gatos Duska y Shuchka, esas criaturas peludas y juguetonas que seguramente estarían acurrucadas junto a la estufa, en la cama caliente que escogieron desde el primer día. Duska, con su porte altivo en blanco y negro, y Shuchka, el pequeño granuja gris, se habían convertido en su única compañía durante los largos inviernos. Con el paso de la mañana, alrededor del hoyo de pesca, se había formado un borde de hielo que se extendía sobre el sedal. Yegor, pensativo, lo apartó con la manopla. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse, disolviéndose en la neblina blanquecina que cubría la superficie del río. No había lugar para los recuerdos del pasado que lo atormentaban sin piedad en su cabaña. Solo existía él, el río de invierno y el cielo infinito. De pronto, el silencio familiar se vio interrumpido por un fuerte chapoteo desde la curva del río, aguas arriba. Volvieron las morsas, espantarán todo el pescado, pensó Yegor con fastidio. Ni siquiera terminó de pensar esto cuando percibió un extraño sonido sordo, parecido a golpes provenientes de algún lugar cercano, debajo del hielo. Se quedó inmóvil, usando todo su cuerpo para escuchar. Sí, los golpes se repetían, claros, como si alguien estuviera golpeando el hielo desde abajo. Su corazón se detuvo un segundo, y luego se lanzó hacia el sitio del sonido. Cayó de rodillas. Los guantes le estorbaban para apartar la nieve, así que se los quitó, sin sentir siquiera que la nieve gélida quemaba sus dedos. Lo que vio lo dejó entumecido. Bajo el hielo, en la turbia oscuridad del agua, aparecía el rostro de una niña, sus ojos grises y enormes, llenos de terror, mirándolo mientras sus pequeñas palmas golpeaban desesperadamente la superficie. El tiempo pareció comprimirse como un resorte. Cada segundo se alargaba hasta la eternidad, cada movimiento era angustiosamente lento. Sin vacilar, Yegor agarró el barreno de pesca y empezó a golpear el hielo junto a donde estaba la niña. No importaba que estuviera más lejos, tenía que romperlo. En el tercer golpe, el hielo se resquebrajó. Las astillas volaron, golpeándole el rostro, pero no se detuvo. Solo pensaba, llegar a tiempo, llegar a tiempo. Por fin, al formarse una grieta lo bastante ancha, Yegor se tendió hacia adelante, se sumergió, alcanzó la chaqueta de la niña y con un ardor sobrehumano la tiró a la superficie. Era tan ligera como un copo de plumón. Sus labios estaban azules, las trenzas chorreando, la carita pálida asomando debajo de la capucha anaranjada empapada. Las mangas escurrían y se congelaban al contacto con el aire. En un acto reflejo, Yegor la puso boca abajo sobre su rodilla,
y un chorro de agua brotó del pequeño cuerpo. Tosió con fuerza, y un débil soplido reveló que respiraba. Él se quitó la chaqueta para envolverla, la apretó contra su pecho. Se atragantaba con los restos del agua del río. No había tiempo que perder. Echó a correr hacia su casa entre la nieve, deseando con desesperación llegar a tiempo para calentarla. La escarcha le mordía los pulmones a través de la ropa mojada, pero Yegor no sentía el frío. Su ser estaba concentrado en aquel frágil cuerpo que se estremecía apenas, provocándole una punzada de miedo y una ternura olvidada hace mucho. Se parece a Milizonka, destelló en su cabeza, mas no podía distraerse. Los escalones de madera del porche crujieron bajo sus pasos y en un instante el calor de la cabaña los envolvió. El horno, encendido desde la mañana, mantenía un calor agradable, con Dus y Shuchka dormitando en sus camas. Ahora te vamos a calentar, murmuró, colocando a la niña sobre la manta que había sido de su madre, tejida y cargada con ese calor de otra vida. Buscó una camisa limpia en el cofre, una de franela, aunque grande de sobra, y la ayudó a cambiarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras ponía a calentar una taza de leche enlosada sobre la estufa. Se sentía torpe, como si hubiera olvidado cómo cuidar de alguien durante todos estos años de soledad. La niña se sentaba en silencio, cubierta con la vieja manta de lana, tiritando aún mientras de sus trenzas chorreaban gotas frías. Yegor se arrodilló a su lado con cuidado, como temiendo asustarla. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Julia», susurró ella, todavía temblorosa. «Yo soy el tío Yegor. Vamos a secarnos bien y luego te daré leche caliente con miel». «De acuerdo». Julia asintió con curiosidad, observando todo a su alrededor. Yegor salió a la otra habitación para dejarla cambiarse sin vergüenza. Cuando volvió, colgó la ropa mojada cerca de la estufa. Ahora, a la luz del día y con más calma, pudo ver mejor a su pequeña invitada. Delgada, con enormes ojos grises, pestañas largas y ese porte serio que a él le resultaba casi irreal. Se sentó en silencio, arropada en la manta. Solo el castañeteo de sus dientes delataba el susto que todavía sentía. Poco a poco, al recobrar calor y aliento, Julia cobró más ánimo. «Tío Yegor, ¿por qué vives así, en una casa tan... como del campo?», preguntó, posando sus manos grises sobre la taza de leche. «En nuestra casa todo es distinto. Dice mi mamá que antes, cuando ella era pequeña». Yegor no pudo evitar sonreír ante la franqueza infantil. La cabaña parecía congelada en el tiempo. Una estufa que ocupaba un cuarto del espacio, el suelo de tablas oscurecidas, las paredes de troncos, un icono en la esquina, apenas una bombilla en el techo y una radio en el alféizar de la ventana, como testigos de la modernidad. «Es lo que hay, Yulenka, pero no siempre viví aquí. Antes tenía un apartamento en la ciudad y trabajaba como ingeniero en una fábrica». Y así, sin saber por qué, empezó a contarle, quizá porque necesitaba soltarlo, sobre su vida anterior, evitando los detalles más oscuros. No lo contó todo, pues era una niña, pero habló de la ciudad, de su orgullo por el trabajo, de cómo conoció a Liuba, de cómo nació Lisa y de por qué las perdió. No sabía bien cómo explicar que a veces la gente destruye su propia felicidad. «¿Y tu hija? ¿Dónde está?», preguntó Julia en un susurro. «Está con su madre, en la ciudad. Probablemente tenga más o menos tu edad, y no nos vemos desde hace mucho». «¿Por qué no?», insistió la niña, con esa sinceridad infantil. «Porque no lo merezco», admitió Yegor. «Cuando un padre bebe, puede herir a los que más quiere. Así que me alejé para no lastimarlos más. Pues no bebas más». La manera en que la niña lo miró con tanta confianza le removió algo adentro. «No bebo desde hace 6 años, te lo juro», respondió. Ella lo aceptó con un simple: «Entonces estás bien». Él apartó la vista, fingiendo reavivar el fuego. «¿De dónde saca este ser tan pequeño semejante sabiduría?», pensó. Cambió de tema hablando de sus gatos Dus y Shuchka, intentando aligerar el ambiente. Aún así, se sintió un poco más liviano, como si por primera vez hubiera confesado en voz alta sus temores. La nevada fuera se intensificaba, cubriéndolo todo de blanco. Dentro de la cabaña, la tenue luz de la bombilla y el calor de la estufa creaban una atmósfera acogedora, casi mágica en la tarde invernal.
Cuando la ropa de Julia estuvo casi seca, Yegor se atrevió a preguntarle cómo había acabado en el hielo, tan sola. Julia, encogiendo las rodillas hasta la barbilla, contó que sus padres habían alquilado una casa cerca, que discutieron, que el padre se marchó madrugada con unos hombres. La madre lloró. Ella salió a pasear. Vio el río. El hielo parecía resistente, pero se rompió. No recordaba más. Yegor pensó en su propia hija, Lisa, en lo que hubiera sucedido si no hubiera llegado a tiempo. El recuerdo de su propio error lo taladró, pero no había espacio para reproches en ese momento. «¿Y sabes qué, tío Yegor?», agregó la niña. «Te salvaste. No solo me salvaste a mí. Tú mismo te salvaste». La tarde transcurrió sin que lo notaran, y de pronto llegó el crepúsculo. Yegor, alarmado, recordó que debía llevar a la niña a su casa. Al preguntarle si sabía el camino, dijo que sí, cerca de un viejo abedul en una casa con contraventanas verdes. Le dio un suéter extra, y al verla nadar en esa prenda grande, pensó que en otro momento habría sido gracioso, pero ahora apenas sentía un nudo en el estómago. Saliendo a la nieve, Julia le apretó la mano echándole miradas curiosas. «¿No te irás más?», preguntó. Yegor se detuvo, se puso en cuclillas para estar a su altura. «No, creo que no debo seguir huyendo». «¿Entonces vas a buscar a tu Lisa?». «Sí, creo que es hora de intentar pedirle perdón». La niña sonrió, pero de pronto una voz masculina gritó: «¡Yulka!». El padre de la niña apareció con una linterna, rostro desencajado por el miedo y la ira al verla con un desconocido. Sin escuchar las súplicas de Julia, se lanzó contra Yegor, golpeándolo con furia. Yegor no se defendió, pensando quizá que se lo merecía o entendiendo el terror de un padre. Solo escuchaba a la niña gritar: «Él me salvó, papá, para», mientras recibía puñetazos. Un golpe especialmente duro le dio en la sien y se desvaneció en la oscuridad. La imagen final de Julia llorando y una fugaz imagen de Lisa. Despertó en el hospital, con la cabeza vendada y el cuerpo adolorido. Una enfermera le dijo que Julia había contado todo y que el padre, al ver la verdad, se había detenido. Un par de policías aparecieron, pidiéndole una denuncia, pero Yegor se negó, murmurando que también él tenía una hija y entendía aquel pánico. Al cabo de unos días, el padre de Julia, Andrei, iba a verlo, llevando frutas y medicinas, ofreciéndose a llevarlo a un mejor hospital, lo cual Yegor rechazó. «¿Por qué no te defendiste?», preguntó Andrei, incrédulo. «Tal vez porque te entendí al verte temer por tu hija. ¿Y tu hija? ¿Por qué no volviste? Me di vergüenza, pensé que me odiaría, pero tal vez...». Yegor empezó a hablar de su exesposa, de la hija a la que no veía desde hacía 6 años. En algún momento pensó que ya no podía ocultarse más. De vuelta a su cabaña, Yegor pasó la noche pensativo, junto a sus gatos Dus y Shuchka, escuchando cómo la nieve se acumulaba afuera. Con determinación, tomó la vieja libreta donde guardaba el número de su suegra. Tantas veces lo había tenido en la mano, pero nunca se atrevió a marcar. Ese día lo hizo. «¿Estás borracho?», fue la primera pregunta de la suegra. «No bebo desde hace 6 años. Necesito ver a Lisa». Tras un silencio tenso, se oyó la voz de su hija al teléfono. «¿Papá?». Las lágrimas le rodaron sin control. Pidió perdón. Juró que no volvería a beber. La niña lloró también, y con sorpresa y alegría, quedaron en verse la semana siguiente. Aquella noche, Yegor durmió más liviano que nunca. Con miedo sí, pero sintiendo que hacía lo correcto. Al llegar la semana, limpió la cabaña, preparó un pastel con una vieja receta de su madre, puso leña en la estufa para tenerlo todo bien caliente cuando llegaran. Al fin, el autobús se detuvo en la nieve y vio bajar a su suegra, Alexandra Petrovna, recta y seria, con Lisa tras ella. La niña corrió hacia él y él cayó de rodillas, abrazándola. «¿Cuánto has crecido?», susurró con la voz quebrada, mientras la suegra, un poco conmovida y un poco molesta por el frío, apuraba para entrar. Caminaron a la cabaña, donde Lisa hablaba sin cesar de la escuela, de sus amigas y del gato Musia. Yegor no interrumpió. Tras 6 años, tener a su hija allí era lo más importante. Mientras la niña recorría la casa, la suegra echó un vistazo riguroso a cada rincón,
comprobando que no hubiera una gota de alcohol. Al parecer, había estado averiguando con los vecinos. Finalmente, en la cocina, se atrevió a decirle: «Me parece que has cambiado de verdad, y tal vez no sea tarde». «Haré lo que haga falta», respondió él firme. «No volveré a decepcionar». Y, por primera vez en años, sintió que su esperanza era algo concreto, como la tibia luz que llenaba la cabaña en aquel atardecer invernal. Si te gustó la historia, por favor, da me gusta y suscríbete al canal para no perderte próximas publicaciones. Hasta pronto.